Urajei, Puyajundo, Yeyokobei, Uyururei, Potipaite, Oparu pequeña, Nemojori, Yanemo Ainguilla, Evo Yupe. Eteñe, Meyeco Pahangua, Gabi, Kirei, Oriacuñi, Bajibe, Powipe. Arete, Mayaiko. Akoy, koyuru, die, yonei norei peñandero huepa. No ebe mante yaque, Amaimaba Paraguay, ya palmi cañapua, aupeya sapucar. Ya puse coti, cuitamos no ticobi. Yande pubillo waha, o se malacuaraqui, esa cama por el tema, yande la pepa una. En tu que te tagua, ya sapucay, opa, me maputu, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay. ¡Viva! Queridos amigos, muy buenas noches. Estamos ya ve Catuve ñaña acostumbrada ya hoy con nuestro programa Tendotana. Ciertamente que no es fácil y sobre todo a nosotros parece que nos cuesta hablar un poco de política, a pesar de que la Iglesia siempre hizo la política y la política del Padre Nuestro, la política de Dios. Esta es la propuesta para que nosotros formemos una comunidad que valga la pena. Y entonces, por eso es que recuerden que Tendotana, Ñandeyarañe, el canal católico, el primero que tenemos aquí en Paraguay, está abierto este canal a todos. Entonces ustedes tienen que llamar, ustedes ya saben nuestro numerito, todos los que se están candidatando, aquí tienen las puertas abiertas porque nos gustaría escuchar sus propuestas, ¿verdad? Aquel que medio se esconde y no quiere venir a decir a la gente y proponer, vea medio ñande duda lento, ¿verdad? O incluso algunos si por ahí se les invita, ¿verdad? Ando use y voy ahí, no quiere decir porque es un poco peligroso, ¿verdad? Bueno, hoy entonces vamos a presentar cuarta noche ya que estamos con Tendotana y así seguiremos hasta el jueves 28. Recuerden que el jueves 28 es el último día que se puede hablar así con los candidatos, presentar y después tiene que ser un silencio donde cada uno ¿por quién verdaderamente vamos a votar? Ojalá que nos ayude a tomar conciencia, ¿verdad? Porque aquí se está jugando el país, pero jugarse el país quiere decir la nación, yo diría, las personas, nosotros, la educación, la salud, la familia, los valores, los principios. Y hay que ver si algunos solamente piensan en el dinero, señor dinero, o verdaderamente en los valores, viviendo bien y distribuyendo bien las riquezas de nuestro pueblo. Bueno, muy buenas noches con Tendotana y hoy le tenemos aquí a uno que es famoso por otra parte, ya, ¿verdad? Ya es muy conocido. Quiero que te presente, buenas noches, bienvenido aquí y no sabía que vos te estaba también candidatando. Sí, gracias Padre Víctor, sí, yo soy Epifanio González Chávez, guaillo suelo decir, guaireño y tapeño. A vos se te conocía demasiado como árbitro. ¿Sí? ¿Dónde veo árbitro vendido? Árbitro bombero. De árbitro bombero. Hace poco supe de ese tema de por qué el bombero, ¿verdad? ¿En serio? Sí, pasó. ¿Por qué tenía que apagar? No, en la Argentina fue. ¿Ah, sí? Justamente el árbitro nos sancionó una falta allá por año 1932, si mal no recuerdo la fecha. Y era una falta clara. Sí, penal. Penal. Doctor de amigo. Entonces, el público hacía un calor inmenso. Estaban los bomberos por ahí. Sí. Y le dijo él de que, porque estaban enardecidos. Entonces le dice el árbitro a los bomberos, tírenle agua a esa gente que se tranquilice. Y nadie le hizo caso por cobrar la penal. Entonces él mismo se fue y agarró la manguera
Y de ahí quedó el tema el árbitro bombero. Árbitro bombero. Peña calmado. Bueno, antes de historia. comenzar, entonces vos sos Epifanio González Chávez. ¿Sabe? Oriundo de Itapé. De Itapé. De hecho que... La Virgencita está por ahí. Sí, la después te voy a preguntar después al final. Vean, digo, la atracción total. Capital espiritual de Guairá. En serio, Itapé. Bueno, y ahí la primaria, la secundaria, inclusive después la universitaria en la ciudad de Villarrica, en la Universidad Católica, y por va y viene de la vida, ¿verdad? Me trae a Asunción, donde me toca trabajar. Ya de memoria jumba y lo llama de futuro, y empecé a trabajar en el ferrocarril central del Paraguay en aquel entonces. Funcionaba todavía. Sí, la sede, la estilografía, aprender a cuidar Colombia cuando eso. Sí, primer alumno, entonces y te daba beca. Claro. Recuerdo, y vine a trabajar mediante eso, mediante haber aprendido la estilografía. Me dio lugar al ferrocarril, departamento personal, secretario del jefe de ese departamento, y redactaba notas, imagínate un poco, redactar notas, y el ferrocarril en su momento tenía la mejor estructura para las oficinas inglesas. Claro, y todo eso nosotros absorbimos todo y aprendí ahí yo muchas cosas. Bueno, ese entonces es un primer elemento. Segundo, vamos a ir presentando así rapidito, porque iraña de tiempo, yo lo que quiero escuchar es pues, tus propuestas, porque vos te estás proponiendo como senador, ¿verdad? Senador de la República. Senador. Sí, señor. ¿Y con quién está? Paraguay para los paraguayos. Sí, el partido Unámonos, la lista 15. Opción 6. Cabezado por el doctor Luis Talavera Alegre. Él estuvo aquí con nosotros. Él estuvo aquí. Y justamente, doctor, a este señor hace 40 años que le conozco. ¿En serio? Ya. Le conozco como una persona leal, sincera. Él me dijo que era ¿de dónde? Bocayate, Guairá también. Guairá también, sí. Pero fuera de ello, nosotros nos conocimos justamente en la residencia universitaria, porque nosotros no teníamos la plata como para ir a pagar a vivir en una pensión, entonces nos recostábamos en la residencia universitaria, ¿verdad? Y de ahí trabajaba, estudiaba y hacíamos lo que podíamos en pos de nuestra formación. Vos además de eso, ¿y cómo comenzaste como árbitro? Y eso ya fue una historia que viene del colegio, allá en Itapé, porque terminaba los torneos Soquibe, eso es parte. Terminaba los torneos que hacía la Liga Guaireña o Iturbeña, porque nuestro equipo, el 15 de mayo, el Teniente Villagra, participaba en esas ligas. No había Liga Itapeña. Entonces, cuando terminaba la liga, quedaba un lapso de 3 meses, o y para el equipo, porque había 12 equipos, entonces se formaba un torneo intercompañía, que fue base de lo que es ahora la Liga Itapeña. Entonces, ¿qué hacían esos clubes? Llevaban refuerzos, prohibido era para los equipos del 15 de mayo y Teniente Villagra del pueblo jugar con su equipo titular. Entonces, Orero Jopana, la de refuerzo, en los otros equipos, ¿verdad? Y se hacía una competencia sana. Pero vos en ese caso eras jugador, ¿vio? No, era jugador también. ¿Tu hermano también? El Gabriel, loco González. Claro. Olivia Boija se jugaba, ¿qué? O Gualuque, o España, o Cerro, o Guaraní, o Olimpia. No, él tiene mucha trayectoria. ¿En serio? Después se fue a Perú, también a la Argentina. Hasta hoy día el Colón de Santa Fe. Él le alzó el Colón de Santa Fe en primera de Argentina. Hasta ahora está. ¿Está jugando todavía? Gabriel es queridísimo. ¿Cuántos años tiene Gabriel? Y Gabriel cumplió 62 años. ¿62? ¿Y juega todavía? No, ya no. Ya no. Juega a nivel de amigo, ¿verdad? Amigo. No, por eso. Ahí por el Sajonia y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Está por aquí entonces? Sí, o torneos o partidos así que son de beneficencia. Ya. Bueno, entonces vamos un poco centrando ahora. Porque estas invitaciones o estas posibilidades que estamos dando a través de Ñande Yarañe, ¿cómo vos ves el Paraguay? Porque si vos te vas a
candidatar por algo, porque vos te estás candidatando aquí con Unámonos, ¿verdad? Así es. O sea, ¿qué es lo que te movió? ¿Cómo estás viendo al Paraguay? ¿Cómo estás viendo nuestra política? Resulta que... Los que se presentan. Porque mira que yo creo que vos estás también en la comunicación, radio, estabas, no sé si seguís. Sí, no, de hecho que después de dejar el arbitraje internacional, que dicho sea de paso, le di al Paraguay el mejor currículum a nivel mundial. Siempre recalco eso ¿por qué? No es por mí. Yo ya hice lo que tengo que hacer de que haya otros jóvenes que piensen así. Anilla que ñandeo una gente que para y o que sé las cosas. Añandeo ya le capacidad inmensa como cualquier otra persona del mundo. Eso de árbitro, entonces a vos te va a ayudar para arbitrar, de arbitrar en la Senado. Totalmente de acuerdo. Arbitrar y tarjetear también a aquello que sí, porque ahí veo la tarjeta roja y nada según la situación. Porque resulta que esta presencia mía en la candidatura tuve un sueño, en el sueño me dice que tengo posibilidades de trabajar por este país, de que necesita gente de mano firme, de mano sincera, de mano honesta, porque ya va y paiteo país. Ya va y paité, y esto vaya a la gente. Nosotros trabajamos muchísimo ahora por el interior del país, y vos le escuchás a la gente con su queja, y a mí me cuesta muchas cosas porque, como ustedes saben, tuvimos un problema familiar de enfermedad en la familia, con la cual me ha hecho ver muchísimas cosas, y lo sigo viendo. Por ejemplo, que hace poco estuve, por ejemplo, en el hospital del cáncer de Aregua, Taña de la Pichá, bebé, o yo apenas o guatá, y tiene que estar esperando desde las 5 de la mañana hasta la tardecita para que se le pueda atender por montones de razones. Quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo, no es culpa de los médicos, claro, ni no es la culpa de las enfermeras y enfermeros y los que trabajan en la parte administrativa, claro, es por la estructura por el sistema en sí, por la acumulación, y justamente dialogué mucho con ellos, con lo que podía. No podés hablar con cada uno tampoco, diciéndole que eso se tiene que regular, porque o si no, pues de las mi oirejo, apenas oire guatá, Jareime Peperejano, 6, 7, 8 horas. Eso quedó atrás, doctor. Hay, pero esporádico. Ya. Lo que yo puedo decir fehacientemente de que la atención en ese sentido... Por lo menos hay humanidad. Hay humanidad, ya. Cambió. O híjole, y yuquetito. Pero, 20 años de yuquetito. Sí, pero eso hay que ir cambiando. Hay que hacer entender a la gente, claro, de que estamos haciendo patria al hacer bien nuestro trabajo. Porque yo detrás de eso, como que nuestra propuesta es Dios, patria y familia. Detrás de eso es la candidatura, al menos que yo estoy teniendo, doctor, y le digo a la gente, yo ahí no voy a ir para joder absolutamente con nadie. Y mi discurso, si me toca la oportunidad de estar ahí, va a ser luego eso, ¿verdad? Que no me vengan con virorí a plantearme, yo no estoy para esas cosas. Porque estos poderes que nosotros tenemos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, son 3 patas. Y hay una cuarta fundamental que es el pueblo. Son 4 poderes. Son 4 poderes, bueno, que instala a estos. Sí, Epifanio, eso te quiero preguntar porque a todito le estoy preguntando, ¿verdad? Todo lo que vienen. Porque todos me hablan del pueblo, la gente, que ya se despertó, que va a votar. Pero yo, sinceramente, veo todavía mucho prebendarismo. Y nuestra gente se va 100.000 y 200.000. Porque hay un o sea, yo entiendo también por qué. Y yo lo estoy hablando como sacerdote porque apellido hubo veo para allí y se va a ir a misa porque hay fulano, un Pepe Gómez y 200.000. Un Pepe Gómez es 100.000. A ver, 150. Y se va. Y después viene otra y se me confiesa ahí. Claro. Y entonces decimos que se despertó, decimos el pueblo paraguayo, los ríos, el león. No, usted sabe que hay gente que es delicada. Sí.
otros que no son delicados, y otro agarra, aunque sea para comer ese día. No, por eso. Bueno, ahí, ese es lo que me duele. A mí también. Ya por parte. Bueno, en el caso nuestro, nosotros por eso en el partido Unámonos se prohíbe aceptar plata de alguien para la campaña. Cada uno se tiene que autosolventar. Ahí nadie dijo, vos querés ser senador, me vas a traer plata. Ah, ya. Pues ¿Cómo te doy? Nuestro presidente, el doctor Celino Ferrer, no señor, porque no va a ser así, tenemos que sacar esa malísima costumbre que se tiene en el prebendarismo, en lo que han caído mucha gente. Y yo le digo a la gente, mira, bueno, se te da plata. Eso es lo que me preocupa, porque mira que eso está muy arraigado, muy Es que demasiado... ¿Cómo vamos a sanar eso? ¿Querés saber más? Te digo, padre, las mesas, esas mesas que integran las mesas, se van y le pagan los partidos, le pagan 200, 300, 400 mil, le paga para que esté en la mesa. ¿Y qué te parece que va a hacer? Esa es una falencia ya de nuestra estructura. Tiene que ser el Tribunal de Justicia Electoral la que encabeza, cuida y pone a los hombres para cuidar el voto. Claro, ¿Por qué es tan importante el voto? Porque es tu conciencia para tu país, para los próximos 5 años, inclusive mucho más, porque todo lo que uno hace bien, pero no se proyecta solamente 5 años, queda para la eternidad cuando uno hace bien las cosas, y lo contrario, porque hoy por hoy todo está mal. Japeaña cambiar, ore upara picuela o yuina país, upara picuela yo oro mejora guaina porque iba a ir paitela ñan deporte, se ape ñan de la pizza campaña regendú, lo mitad está mala 3 veces lo carubella. Algunos atundores de coyete hoy, estamos hablando de 2 millones de personas. Ñandeo ñanderestai, ñandeo yarecola recursos, oye, distribuí vaipane. De familia, nosotros que somos padres de familia, si vos no cuidas tu economía mensual, sabe bien que te va a faltar la plata y tenés que estar baleando a 15 días. Ayer, imagínate un poco, en un país que se maneja mal, que hay fuga acá, a la pinta, o falta pata ni de la plata como está faltando porque hay fugas. Y sabemos muy bien nosotros a través de documentos que sí hay fugas y detrás de eso estamos para mejorar nosotros y le decimos a la gente que eso va a ser así. Por eso nosotros no aceptamos absolutamente nada de nadie para que el día de mañana diga, no, yo te di a vos y me vas a hacer eso. No, señor. Entiendo. Prohibido. Ya. O sea que apuntan un poco a la honestidad, sería eso, ¿verdad? A la honestidad de propósito. Sí. Y porque esto conlleva muchas cosas. Yo creo que el país a esta altura, en el 2023, ya llegó al tope que estamos al borde del abismo. Porque vos tenés tus 8.000 millones de dólares de reserva y estás debiendo el doble de eso. ¿Dónde estamos yendo? Ahora escuché que son 15.000 millones de dólares que debemos. Bueno. Y yo la última vez que escuché era 5.000 millones. En tan poco tiempo. Bueno, Oyupi, porque hay cosas, por ejemplo, que tenemos que parar en gastar. En vez de gastar 4.000 millones de dólares, gastemos 2.000 millones, pero en lugares más específicos, con la cual podamos ir recuperando otra vez nuestra economía, porque Claro. Ahora, otra cosa, ¿cómo, Epifanio, vos estás viendo las instituciones, o sea, el funcionamiento, ¿verdad? De lo que son nombrados, que están... Pues yo lo que siempre escucho, ¿verdad?, entre la gente, más o menos, el término pues, es maraña manda. Vos sos mi amigo, entonces a vos te voy a poner aquí como
Hay que no sé, unos cuantos consejeros, asesores, porque se han entendido, pero ese es la jefe, ese es la director. ¿Y cómo es esa es un país a la Bartola, doctor. No hay gente y más la Bartola. Hoy con la Bartola, hoy coreína, hoy ireína, no imponaína. Acá falta ordenar. Todas las instituciones falta ordenar. ¿Y qué es ordenar? Y bueno, y su nombre ya lo trae, poner cada uno en su lugar y controlar, porque si mal yo no veo lo que la Constitución dice, como por ejemplo para el caso nuestro de la senaduría y los diputados, que dicho sea de paso, Gabriel está en la diputación eso aquí, central. Vito, Loco González, diputado por central. Y hubiese venido ya los dos hermanos. Sí, bueno. ¿En serio? Bueno, que venga, pero vamos a hablar de guaraní. Soy guaraní, yo voy a decir. Me parece que él se hizo más famoso por Olimpia ayer. Olimpia, pues jugó en guaraní. Sí, por eso. De los guaranianos, a full, guaraní a full. A mí me veo guay. Bueno, entonces, hay muchas cosas que desde los gobiernos, porque el poder legislativo es un gobierno de leyes. Es estudiar, producir, cambiar, sugerir, y si no cumplen las instituciones, vos tenés la potestad de ir a pedir informes, traer, ver, interpelar, y por ahí te dio la función. Y yo quiero ir un poquito más, ya que estamos tocando profundamente este tema. Estos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, tiene que trabajar juntos. De catumo años. Oye, bebé, una sola golondrina no hace primavera ya. Y estos sí están distanciados. Uno ya pi up, otro ya pi up, otro ya pi up. ¿Qué es lo que se va a hacer por el país? A nosotros nos falta patriotismo. Patriotismo para cumplir cada uno nuestra función. ¿Usted sabe cómo se elegía antes los que iban a ocupar el Senado? ¿Dónde? ¿Paraguay? En el Paraguay. No sé, ¿cómo era? Vamos a retroceder allá por 1800 y era. Se iba y decía, ma apela y catúa la diputada o la senadora, la ñana representada, jacaray julano, pea caray serio, japea oyeru. No cualquier persona. Entonces, yo creo que tenemos que volver por esos fueros y buscar y mirar. Oye, de todo el santo día, Peñatendena, Mare, Paremoíta, Landevoto, porque ahí pues está el poder del pueblo. Claro. Por eso que preguntaste hace rato, y el pueblo, y ahí está el poder. Aniti ya Nenguepotimoí 5 años, porque te llevó un 100.000, un 200.000 guaraní que termina en botellas de cerveza esa tarde, porque yo veo lo que usted ve, yo también veo, ¿verdad? Esa plata que se robó de algún lado viene y te da. Sos cómplice de una cosa que en el mañana, el perjuicio... Vos latita ya si me diré. A 10.000 vio. O dependemos de la marca. Bueno, el Yuguata ayer va. El Yuguata ninguno alguna marca barata, ninguno el Yuguata a lo mejor 20. Docena lleva, dependiendo, por eso digo, distintos precios. Entonces, pero lo mal, ¿dónde radica? ¿Verdad? Esa plata mala vida que te dan del lado cómplice de NIE, y después por 5 años, esa plata. Vamos a suponer que un candidato agarre 1.000 millones y gaste por su candidatura. Por su gente, ¿Vos decís que va a poner en su bolsillo? No, señor. De algún lado sacó y tiene que recuperar. Y ahora a la vista tenemos montones de gente que han estado en gobernaciones, en municipalidades, con problemas graves, imputados, inclusive ministros imputados. Eso tiene que terminar en el Paraguay. Tiene que terminar el prebendarismo de ese socio. Y no, por y socio, a ver, ¿por qué? Porque hay una instancia mayor que es el país, donde estamos todos los paraguayos, a quienes lo que vamos a estar administrando lo viene de ese Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene que volcarse al pueblo. Ese es uno de los pregones,
Perdón, eso es uno de los fundamentos que tiene el Partido Independiente Unámonos, justamente que el gobierno se ponga a nivel del pueblo. Y Catujanguaysa, de cuapa, hoy el problema es para la oía. No vas a solucionar en un día, ni en un mes, ni a lo mejor ni un año, pero ñañepinuna yayapó. La gente, el que está ahí en el gobierno, tiene que ir a ver cuál es el problema, como por ejemplo en los hospitales abarrotados de gente, ¿verdad? Y muchas veces esa gente, te estoy hablando con gente con cáncer, vuelve a ir a su pago apenas oído, porque no hay puede ir al medicamento. Ya coge con el producto oncológico, coge para ahí, allá. Pero se puede cuando se administra bien y se tiene que administrar bien, porque el sobreprecio pues, es lo que nos llevó o les llevó a las instituciones a bancarrotas, y tenemos a la vista. Porque trae eso, por ejemplo, en esas instituciones grandes hay jubilados. Y eso ya potajina ahí ayepa, porque por la fuga que hubo en medicamentos, sobreprecio. Eso es lo que lleva todo mal. Ya pota la obra, pero volvió vale 100 millones. No, pagando 170 o valeta. Y se tiene que controlar. Vos, Epifanio, si miras un poco, ya llevo mi filosofía, es la causa. ¿Por qué lo que llegamos a tanto así? ¿Por qué lo que llegamos a tanta corrupción? Materialismo. Los mitánimos van anestesiales y conciencia. Anestesiales y conciencia y ya haña mandada tu pe ya mandada guay y va a y la pensa ya pensar. Por eso te hablé yo de patriotismo. Si no cambiamos, ¿verdad? Si no elegimos y si volvemos por los mismos caminos, nuestro destino, agárrese el día de mañana si seguimos pensando así. Atendamos por quién vamos a ir a depositar el voto, porque no podés de un día a la mañana de gente que añemosita de ejemplo, ajala gobierno, vea UPI 2-3 meses se estancia pama a la pinda muy bien en la Yeyuá, la vaca Yeyuá. No, tiene que accionar los estamentos de control, la Contraloría. Muy bien, los fiscales. ¿Eso de quién depende directamente? Por ejemplo, la cuestión de Contraloría, eso. Bueno, y la Contraloría como tal ente, ¿verdad? Como cualquier otro ministerio que tiene su función. Sí. Y tiene que controlar, pero ahí llega lo que usted dijo. Ñamoiñan de socio, Pepe y Catujanguaysa, ya apoyan de la ya posea. Eso tiene que terminar en el Paraguay. Y lo que no van a cumplir sus funciones, en esos lugares específicos, como la Contraloría, ya nos da la tarjeta roja violentamente. ¿Saben por qué? Porque no cumple su función. Ya. Porque si no hay control, claro, ¿qué te parece va a ser? ¿De control? Sencillo. Tu intuición arbitral de Moita, entonces en práctica, ¿no está la tarjeta roja? A mí el arbitraje, padre, me dio demasiados, a ver un poquito cómo puedo definir este tema, demasiados caminos me hizo ver. Ah, sí. Estaba esa vos tenías que antes pensar bien, Ina. No, es perdón, pensar, actuar. Actuar, decidir, a tenerlo. Pensar, actuar, decidir. Además, a velocidad. De 140, 160 en la de pulsación. Hay 180 a veces ahí ayer. Y vos ahí tenés que decidir en cuestiones de segundos, ¿verdad? Sí, claro. Y si tenemos... Y antes vos no tenías, en tu tiempo no había esa... No. Apenas el reloj, ¿verdad? El silbato, un lapicito acá, las tarjetas, y punto. Antes ya hoy, en vez de amarillo, no es rojo. No, una vez ya diste de mi eso me pasó en billeta. ¿Ah, sí? Resulta que me fui a una cancha y había sido, no era la cancha, iba ahí, se mundo va ahí, va ahí, viajaje, cala, otro no, profesor, o vamos al equipo, las canchas. Allá en Montente Movita Pérez.
Sí, sí. Y mi tarjeta amarilla siempre estaba acá. Ya. Y la tarjeta roja acá. Porque yo soy diestro, entonces este es fácil de sacar. Amarilla. Y ellos, profe de Yuramó, ¿verdad? Y le digo, no, esto pasó. Oye, pero una partido. Petí patada de tarjeta amarilla. ¡Trin! Rojo. Y el jugador se cayó de espalda. ¡Se moseo, profe! ¡No! No, espera un ratito. Voy a mejorar este tema. Pero cuando eso no había televisión. No, agarré, le dio a la gente, sí, a la gente, ¿sabe qué? Esperen un ratito. Saqué mi tarjeta amarilla y me dije, Epifanio, este es para vos, primero. Por desatento. Y le digo, no, mijo, es tarjeta amarilla, seguí jugando. Y se levantó el jugador, me abrazó. bueno, era en la televisión o sin no. Yo ahí y claro, ya, pidió una gema la chimería, la dirección, me ya suspender. Muy bien, entonces estábamos así con Epifanio González Chávez, entonces gran árbitro, eso era lindo, ¿verdad? Y ahora te queremos tener, entonces, si es que la gente, a ver, unos 500.000 personas en uno y Bope. A la pinta. Y a ello va, doctor, a ello va la... Y está bien. Justamente y queremos presentar y los que vengan, ¿verdad? Entonces, Peña. Si no jodí en el arbitraje, yo voy a joder ahí, con mi país, no. Por favor, esta es una instancia superior y me comprometí con ese Dios, patria y familia. Me comprometí a brindarme de lleno para que se pueda mejorar nuestro país, porque se puede mejorar, tiene que mejorar. Nosotros volvemos enseguida, entonces, porque ahora vamos a la pausa un ratito. Ya en duda las propuestas así concretas, ¿verdad? Hacia dónde ustedes van a apuntar. Volvemos enseguida con Tendo Tana. Que te tahuá, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemapitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñande Yarañe para tener 24 horas de evangelización. Ñande Yarañe, cada vez más cerca tuyo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber, internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar, internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Mishimi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco, Box. Conectado a donde vayas. Que te tabuá, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros aquí en Ñande Yarañe con nuestro programa Tendotana, Tendotá. Peñita es una peña de donde lleva que no hoy pues cuida peña de coe, hoy pues cuida peña de neta. Y hoy tenemos la presencia de Epifanio González Chávez, que le conocimos tanto a través de los arbitrajes. Che, y la presión que tal por ahí de los arbitrajes. Vos fuiste mundialista también, ¿verdad? Sí, mundialista, doblemente mundialista, de juvenil y la mayor, Francia. 98, donde me tocó estar en el... ¿Y qué tal la presión por ahí? La presión en estos lugares mundialistas. Por supuesto que hay mucha presión, pero vos como tal, como profesional, tenés que sustraerte de ahí. Es como salir del lugar. ¿Cómo hace eso? ¿Vos estás es como un trabajo mental. No, es un trabajo mental, inclusive... Claro, inclusive tenés que elevarte mentalmente, llegar a una especie de trance para poder ver todo lo que pasa, porque es increíble. Yo no sé, nunca yo escuché de algún árbitro, colega, decir eso. Yo llegaba a un yo no sentía el cuerpo más que, y pareciera que estaba viendo la jugada desde un dron. Claro. Es increíble la capacidad de la mente, ¿verdad? Y tal es así que prácticamente en 10 años de arbitraje a nivel internacional, me tocó hacer todos los partidos habido y por haber, ya sea en América, Europa, por ahí? Asia. Baila de Manduá, así que te... Y a mí, o sea, te presionó. Normalmente, por ejemplo, por decirte así, en una oportunidad me llaman la Conmebol y me dan un papel y me dice, Epifanio, tenés que ir a hacer cumplir este reglamento que sacó la Conmebol. ¿Y de qué se trata? Y en la cancha de Boca tenés que ir a suspender que tiren las serpentinas. Porque nuestro productor que está mirando sabe muy bien, llenaban la cancha y llevaba 15 minutos limpiar todo
y ni bien empezaba el partido, volvían a tirar la serpentina y paraba otra vez el partido. Entonces, eso se tenía que prohibir porque queda muy mal para la vida. Claro. Entonces, me voy y ¿para qué? Tiraron, llenaron. En la cancha de Boca. Sí. Y ese ahí cerquita lo está... Así, encima de Boca. Dicho sea de paso, un día me derramaron un café acá en la cabeza ahí. Bueno, y le digo que no tiren más. Vos no ¿Para sabes, qué? Vos no sabes lo que me dijeron. ¿En serio? Sí. Entonces se recogió todo y me voy y le digo, no tiren más porque le voy a suspender el partido. Bueno, sí, pues estaba grave la situación. Sí. Primera jugada, córner a favor de Boca. ¿Quién se fue y agarró la pelota para ir a tirar el córner? Barro Esqueloto, nuestro técnico de la selección. Y llenaron el arco otra vez con la serpentina. Sí. Cubrió todo. Él es, espera un rato, tráeme acá la pelota. ¿Qué si yo voy a jugar? No vas a jugar. Dame acá la pelota. Y vengo y le digo al arquero colombiano, venía acá. Le abrazo frente a la 12, porque la 12 le dicen a la de Boca. Sí. Terrible, y me voy al medio campo. Vos no sabes dónde me mandaban, ¿verdad? Y le decía que no, que le voy a suspender. Y ahí salió en altavoz y dijo, el árbitro tiene potestad y va a suspender el partido. Y dejaron de tirar y nunca más de aquella vez. ¿En serio? Sí. O sea, conseguí nivel. Bueno, y esa presión que tal, Che, en el Senado... Y en el Senado vamos a tener la presión, pero yo de antemano le digo de que no me quieran presionar. Sí, no está. Primero, luego voy a sacar la amarilla y después la roja. Y después tengo una capacidad para ese sentido de dialogar, opinar, discutir, porque no todos seguramente vamos a estar de acuerdo en una determinada reglamentación o ley o lo que se va a hacer, ¿no? Sí. Entonces hay que discutir, porque eso, el Parlamento funciona a través de distintas comisiones. Claro. Y hay que ver dónde desemboca uno, porque uno también puede tener muy buena propuesta, pero tener que convencer a tus colegas para que pueda correr una determinada reglamentación. Entonces, para eso hay que trabajar. Y eso es justamente lo que yo entiendo como presión, porque aquí pues corre las cosas cuando es con tantos $1,000, tantos mil, entonces votamos, ¿verdad? Usted opaman te hará, porque por eso yo le dije que esto llegó al límite. Desde mi punto de vista, esto se va a polarizar mucho. Ya no los partidos tradicionales que encabeza este tema y a tambor batiente, eso tiene que terminar y tiene que ser proyecto del gobierno con la cual trabajar y llevar adelante, porque por eso yo hace rato hablé, cuando estamos muy distanciados los poderes, que es lo que se va a hacer, ir a discutir. A mí no me interesa, o sea, no me interesaría aquí, ir a discutir cuestiones políticas de mi partido, por ejemplo. No. Ahí tenemos que ir a discutir cosas que tienen que servir al pueblo. Claro. No lo que le va a servir a un político determinado. No, señor. Eso tiene que acabar. Por eso yo estoy hablando de proyecto gobierno. El gobierno de turno, a quien le toca, tiene que tener un proyecto determinado como nosotros lo tenemos en el partido Unámonos, como por ejemplo la tierra, la salud, la economía, la educación, la tercera edad, nuestro hermano indígena, esto es un todo que se tiene que regular. Ya. O sea que yo estuve mirando un poco así también los otros debates así, pero no veo que ninguno de estos presidenciales, ¿verdad? En general te traen y te dicen, este es nuestro proyecto, aquí le tengo incluso a tal empresa que me va a hacer esto en educación, en vial, en salud, o sea, todo dice, te prometemos 50.000 puestos de trabajo, Eso, por ejemplo, usted o vos, por ejemplo, ¿cómo pensás ese aspecto? Bueno, lo que nosotros dialogamos, yo te puedo repetir acá de la propuesta que tiene el Partido Independiente Unámonos, como por ejemplo, ya en el campo en la producción. Ya. Tiene que haber producción.
Y la idea, por ejemplo, en cuanto a la producción, es la mayoría de nuestros campesinos tiene tierra, muchos tienen, y muchos también no lo tienen, y otros que han vendido su derechera, por ejemplo, por decirte así. Dotar de tierra y a lo que tienen ya, trabajar con ellos a través de cooperativa. La ñande añorei con de Castuya y Yapomba Eve, como por ejemplo de Concepción, Allepa. Sí, yo soy de Concepción. Bueno, y yo estuve por ahí en la zona de Orqueta, sí. Y me dice un día un señor, Yumina, una epifanía, su casemí, donde se produció. Va, hijo, o sea, y me mete en una huerta, pesa la planta de locote, va, o saingo, paula ya. Y se, maimina, va, ya, y pona, ferola, y bueno, y me dice, cuando ore suerte, amo, oro vende a tanto. Dore, coi peti protección, peti precio determinado, se acuave y tú a perder, a veces no lo vendéis porque dais precio, y eso tiene que cuidar el gobierno. Así como dijo la vez pasada el doctor Talavera, el gobierno es un gran comprador. Si tiene muchos lugares, como por ejemplo la cárcel misma, los cuarteles, ¿verdad? La policía, los militares, los hospitales. Entonces, ver bien la producción en cada zona. Ñamomba apoyan de la pizza, jareyuguayo y producto Pepe. De ahí comprar su producto y pueda regenerarse esa plata en esa zona. Porque hay temas muy fuertes también. Claro. Si entramos, por ejemplo, en combustible, por ejemplo, de Catuña de PAP precio, sí. Con la combustible, ya la de la pizza, o Valejina, AP $400 metro cúbico, añade ya pagar 9.20. No, señor. Tiene que terminar esas cosas. Por eso yo te hablé de regular muchas cosas, y solamente puede hacer un gobierno patriota y honesto. Porque si no vamos a caer en lo mismo. Tenemos que revisar, y a través de los poderes que tenemos que actuar. Parece la Aina Cuiné, yo no voy a ir a calentar silla ahí para decir, no, señor. Da y poñe en Beguina, Pepe, llama en Oyuje, allá ya puedo la reglamentación, llamo y la ley, ya modificará, allá en pos del mejoramiento nuestro. Ahora, Epifanio, eso no puede ser un problema también, porque está bien, el gobierno, como vos decís, o sea, el Estado es un gran comprador. Pero eso también es un problema, sobre todo que tienen los socialistas, por ejemplo, que ellos son los que compran todo, manejan todo. Y el otro es el aspecto privado, ¿verdad? Pero pues ve ahí cuál es la corrupción, porque es famoso donde ese socio, y entonces se manipula, ¿verdad? ¿A quién le voy a dar? Tenemos que organizarnos, ¿verdad? Y el otro, el problema famoso, que el Estado quiere comprar todo, quiere hacer todo, pero después, porque la corrupción entra por todas partes. Peango la niña de atender algo. Tiene que funcionar los estamentos, ¿verdad? Si vale, hay 1.000 kilos de producto y vale 3.000 el kilo, ¿verdad? Es 3.000. Oye, pagar la 3.000, jaumajean a la productor que lleva. A Niti hoy 3.000, oye, pagar 10.000. Yandeo Pepe la yajaba ahí, pa. Pero para eso tiene que funcionar los estamentos. Y yo soy de la idea, por ejemplo, de pagar bien el salario a la gente, que se sientan tranquilos y puedan trabajar. Ojalá no cumplir, los amigos, el areyapota es sancionar. A ver, cuando hay por sanción, oye, ya por las cosas, oye, mondá. No es tan de droga de cumplir. De catumo, años pese ya de todo el tiempo. El que es corrupto y robó tiene que ir a la cárcel y se le tiene que sacar. Se comprueba y se saca. Pues acá sea, se le devuelve al pueblo. Claro, se saca, que es del gobierno, esa plata es del gobierno y del pueblo, por supuesto. Mientras que no hagamos eso, hace socio, digo, pero no pendamos ese, da yajamos ahí movete, ya huevita, cubu, y se ya. Bueno, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque eso sería lo ideal. Pero por eso te pregunté cómo encontramos la educación de nuestro pueblo. Porque la educación pues, es un proceso y muy largo. A los 5 años, ya cambiamos. Hay la mentalidad de uno que ya está en eso y que ya estuvo de su tatarabuelo y continúa ahora, ¿verdad?
Sí, señor. O continuada, porque los otros ya son... Sí, porque lo yeyocó y por eso digo. O sea, ahora, que aquí tiene que ser ahora, yo veo que en el Parlamento nuestro hay ya personas gritando y gritando fuerte, aunque sea en el desierto todavía, porque estamos en el desierto en ese sentido, pero ya está gritando. Yo creo que para este mandato 23-28 entrarían más gente, ya más gente con ese pensamiento positivo hacia lo que debe ser el cumplimiento de su deber para el país, no ya para un grupo determinado, porque eso tiene que ir terminando también. Y es el pueblo, ese que le votó, ¿verdad?, ve que no funciona, es el que tiene que intervenir, porque también la Constitución lo prevé eso. Debe jurar y cumplir y funcionan de ella, pues, que el pueblo claro. me lo... O sea, es como en una empresa privada te contrato para estar de ella, pues. Ya mejoramos, ya no tenemos nosotros escapatoria de esto, tenemos que ir mejorando, y yo veo positivamente de que se va a ir polarizando esto. Van a entrar ya personas con un pensamiento diferente. Ahora, si volvemos a la educación, tenemos que empezar a los niños inculcar disciplina. Ayer, esa Luque, hoy Kobe Caraí, profesor, porque le dijo al alumno, atended un poco esto, le dijo, joven, deja de mensajear y hace tu tarea. Le mandó halcón al maestro. Upeo para la clase, oye, arrate y cascotas, oye, pichuela y auto. No, así no podemos. Por eso yo te hablé de descontrol. Esta es una tierra del viroreí. Y no podemos ya estar así. Las instituciones que no tengan disciplina, ¿qué te parece que va a hacer? Va a decir a ti, alumno, va a hacer, por ejemplo, ir a romper cosas de su profesor. O queremos ver lo que pasa, por ejemplo, en el Brasil, si no se ataja ahora. ¿Por qué no interviene el ministerio a esa institución y llama a los alumnos, llama a los padres y se pone ese amigo las condiciones de esa institución? Tiene que funcionar bajo una reglamentación, o si no, como dije a la Bartola, personas sin reglamentación, ¿qué te parece que va a hacer? Hoy Coreí, o Yaposea, o Yapó, y eso tiene que venir de arriba. Desde el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, tiene que accionar cuando las cosas están mal y poner orden. ¿Y cómo, Epifanio, podemos poner ese orden, por ejemplo, cuando te vienen? Porque ahora pues todo es lo global de la gente. Y que te viene desde Europa, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, mira la imbarete, veas, en imponer incluso la educación. Sacaron la filosofía, sacaron la lógica, todo eso para que la gente no piense. Bueno, todo hacemos medio sí. Homofaber. Donde valen de producir aguante, pero donde pensáis. Claro, hoy hablan de Willan, de esa conciencia que tenés que tener, el querer al otro, ¿verdad? Es ahí joven de la pichape, con esa compasión. Oye, para donde dije, oye, de bingo, nosotros somos tipo autómatas, ya a ver. Cuál año de la peja ya esa veima, o año de la picha, ave o app otro de Catuña. El pueblo paraguayo no es así. Y quiero ir un poco a la educación, padre, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 minutitos. Bueno, 3 minutitos. Nosotros tenemos que volver por nuestros fueros, pero no completamente, sino traer cosas positivas y poner en esa educación. De que a tercer grado, mira dónde leí, con cualquiera institución dejó. Vos tenés nieto, no tenés nieto de esa Areco. ¿Verdad? Lo que te puedo decir es que la educación, como por ejemplo, yo quiero que veas su mochila, por ejemplo. Apenas no hubo pupila y mochila y está todo escrito. Ojo, Pepe, del Catuini, donde sí. O sea, ya está todo escrito. Está todo escrito. Del Catuini. O sea, falso, verdadero y chagua. Y más ya en el cuaderno. Blanco, escrito. Bueno, escribiste Yandé allá. Copiar. Escribiste ayuda APLE. ¿Verdad? Todas esas cosas se tienen que mejorar. Y si una persona que ya está en el tercer grado o cuarto grado no lee,
A la pinta, y con la yapota, es decir que está mal el sistema. Claro. Cuestión de celular en la mano de los alumnos dentro de la clase. No, señor. En otros países prohíben ya. Francia, eso yo iba a bueno, a la Francia, mía, hoy te audio va de. Había país mucho más del primer mundo ya es. Japón, mía, allá va. Claro. Otra cosa, o inculcar trabajo, permítame. Allá hay explotación, si no yo, a ver, en Japón usted sabe que los alumnos limpian su aula, limpian su baño, jamás de teina, ya poca amigo, ordenan todito. Sí, ya poca amigo, ahora. Oye, no y sirve mamá, vos sabés qué. Me hacen limpiar, me hizo agarrar la escoba. Me voy a callar lo que quiero decir porque ñande ya es de por medio y no quiero decir. Pero que está mal, está mal. Bueno, hablando de ñande ya, porque ya opa íntima la ñande gato tiene inde. Bueno, entonces, pero hay pona, espero que no, ya sé ya, pero digo, ojalá que saque tu tarjeta roja, amarilla, lo que sea. No sé, vos puta ni déjame ahí, me toca, me tienen la confianza. Yo no voy a no vengan luego junto a mí para Virolí. Claro. No estoy para eso. Sí. ¿Verdad? Entonces, dos preguntitas para terminar. Entonces, primero, porque de Yañé, para vos, ¿quién es la Virgen de Itapé? Porque en DPP, Orese Iguazú. Orese Iguazú congrega a mucha gente. Ahora se está haciendo una. De niño usted iba mucho. Rosario cantaba a madrugada. Los Juan, la Oretiania, tiene grupo a las 3 de la mañana, pues. Hacer la ñembo, a ver, Jaro puras que ahí. Ahora era lo ñembo. Claro. Jaro ñembo, allá. 1 kilómetro pues queda. Sí. Y así mejor yo. Y hoy por hoy. ¿Qué fecha es? ¿El 8 de diciembre? 18. A 18, ¿ven? 18 de diciembre. Entonces, Jacubo, hija de Piro, así. Mamá quería, ¿verdad? Y la segunda preguntita. ¿Vos hacia dónde estás viviendo? Fernando de la Mora, zona norte. ¿Plan de parroquia? A Domingo Sabio, Salesiano. ¿Y qué tal tu Y nosotros estamos en la Capilla San Francisco. Ya. Vamos a Capilla San Francisco, donde estamos familia, muy buena familia. Tenemos nosotros allá. Te digo, hermano, compadre Paulinho. Amigo, compadre de la zona, ¿verdad? Y ahí estamos. Bueno. Y las da celita cociendo ahí en número para. Erepana, de ese. Acá está, mira. Lista. La lista es 15. Y mi opción es la 6. Ya, vos sos número 6. Claro, por la Senaduría de la República. Y le voy a hacer también a Gabriel, ya que es la misma lista para la Diputación por Central. La lista 15 también es la 6. Entonces es demasiado fácil. 15 de 15 años y 6, número 6 de medio campo, ya que estamos nosotros en el deporte. Estilo fútbol No, y muchas veces pues la gente dice... ¿Y vos a tu hermano le sacaste tarjeta roja alguna vez? No, amarilla no, eso... no, se plagueó, pues, entonces le dije que se calle. Así. Y así ya tú ¿Él es mayor o menor que vos? Menor. Sí, ya tú sabes, entonces tuve que... Venga aquí. Amarilla. Cada cosa. Roja no. No, roja no. Yo no sacaba mucha tarjeta roja. Porque a mí me gusta mucho la prevención. La prevención. Entonces, actuaba mucho con eso. Sí, bueno, un buen trato. Lo último, entonces, ahora mirando a la cámara así directamente... ¿Por qué tengo que votar por Epifanio González? ¿Por qué? Porque quiero llevar la seguridad, la honestidad de propósito en el Congreso. Y todo lo legislado tiene que ir en pos del mejoramiento estructural de este país, que necesita y mucho. Esa confianza es lo que yo pido a la gente que tenga por la lista 15 en este caso y nuestra opción la 6. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Epifanio, entonces, y sobre todo a todos los que están siguiendo. Cada vez esta vecina con Anga porque les gusta de Tendotana, ¿verdad? Y por ahí te y evidentemente que no tenemos más todavía todos los recursos con Ñandeyarañé, pero todo lo que es educación, ¿verdad? Yo te felicito. Esto que estás haciendo, padre, es muy grande. A la pinta, amigo, llevar a la gente la mejor noticia, la buena nueva. Imagínate, ¿verdad? Sí. Te felicito, te conozco y te agradezco por sobre todas las cosas esta invitación, donde la gente conozca un poco que este ser árbitro tiene mucho que ofrecer también en otros ámbitos. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Así nos despedimos. Nosotros mañana es viernes.
Yo ya le voy a adelantar, mañana viernes va a venir el doctor Horacio Galeano Perrone. ¿Sí? Y él es analista y de toda esta cuestión política, y él con mucho gusto, ¿verdad? O usé hoy, pero para ubicarnos la situación, ¿verdad? Cómo estamos, porque a mí me preocupa mucho la parte de la educación, me preocupa mucho la cultura paraguaya, me preocupa mucho el cómo nosotros estamos respondiendo y la responsabilidad que asumimos, ¿verdad? Porque mucho, pues, yo por ejemplo en las misas suelo decir, o en cada cupé mismo, ¿verdad? Entonces utilizo así ciertas terminologías, ¿verdad? El pueblo te aplaude, te grita, pero después se va y hace todo lo contrario. Y eso me preocupa. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Parece que sufrimos, sentimos... Vea la famosa masoquista. Sí. Entonces, me gusta lo que me daña. Exactamente, la masoquista. Bueno, queridos amigos, nos despedimos nosotros en esta noche. Que Dios les bendiga a todos y les dejo la bendición del Señor sobre nuestro país, sobre todas las personas de buen corazón que quieren hacer el bien. Como dice la Iglesia, nosotros tenemos que hacer una verdadera política, la política de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, entonces nos volvemos a ver con Tendo Taná. Muy bien, sí, muchísimas gracias. Urajei puyakundo yeyokobei uituyururei potipaite oparu pequeña nemojori yanemo ainguilla eboyupe etiñe me llego pahangua David tirei poria kuñi bajibe powipe arete mayaiko Akoy, koyuru, die, yonei norei peñanderu huepa. Aebe mante yaque, Amaimaba Paraguay, ya palgi cañapua, aupeya sapucar. Ya pues el coti, cuitámonos ticobi. Yande pubillo guaja, o se mala cuarají, que se acaba por el tema, yande la pepa jura. En tu que te taguá, ya pujaya sapucay, opa, ave maputu, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay. ¡Viva!